bienvenido. Vamos a hablar sobre el liderazgo gerencial autotélico en organizaciones caóticas tras complejas, que es una nueva versión y versionar que tiene un viaje muy interesante que va de la utopía a la distopía y de la distopía a la utopía. Es decir, el tema caótico proviene del maestro Lee Hook, que habla de ese movimiento que hay entre el caos y el orden dentro de las organizaciones. Y es una evocación desde el punto de vista gerencial que irrumpe con las gerencias clásicas, la gerencia vertical y la gerencia horizontal, donde el estilo de gerencia y de liderazgo se maneja en términos de estatus, rango y jerarquía. Lo cual no quiere decir que en las caóticas no exista. Sin embargo, ¿cuáles son las diferencias? ¿Por qué dentro de la transcomplejidad? Porque en nuestra investigación estamos manejando 3 tipos de gerencia con 3 tipos de liderazgo, lo cual automáticamente nos lleva a la transdisciplinaridad de los conocimientos aplicados, en este caso a políticas públicas, en organizaciones caóticas, o sea, en organizaciones generadoras de conocimiento, en función de la complejidad que ellas manejan en sí mismas, porque son múltiples disciplinas, múltiples conocimientos, múltiples evocaciones que van dándole forma a la organización. Por otra parte, nos referimos a ellas como organizaciones que aprenden por sí solas, es decir, el éxito, los fracasos, los triunfos, los logros en los procesos gerenciales tienen que ver con la participación de todos sus miembros. Y eso es muy importante porque generalmente en la gerencia tradicional hablamos es de un enfoque que tiene el gerente, que no precisamente puede ser líder, y todo líder tampoco es gerente. Y eso es fundamental tenerlo porque aquí se trata de una búsqueda utópica de un gerente que practique un liderazgo que sea pertinente, que vigile, por ejemplo, los procesos, ¿verdad?, presentes en cualquier etapa dentro de la organización, y que no sea visto como un líder, sino como un asesor, como un acompañante, como un participante más dentro de los procesos. Este tipo de organizaciones trabaja a través de núcleos, no de secciones, no de áreas, no de departamentos, sino que trabaja en núcleos. Porque, ¿cuál es la esencia? Porque son organizaciones que se pueden adaptar más allá de lo pluricultural y multiétnico. Es decir, tienen, por ejemplo, organizaciones que manejan tarjetas de crédito, y las tarjetas de crédito, por ejemplo, están presentes en todas partes del mundo, en la mayoría de las poblaciones, a pesar de las diferencias culturales, ¿verdad? La esencia del manejo de la tarjeta de crédito sigue siendo el mismo, solo que aquí ocurren unos procesos muy interesantes como son la asignificación de los conceptos, la resignificación de los conceptos, es decir, pudiéramos hacer un símil con deconstruir y construir, para ir reeditando los procesos que posteriormente van a ser endoculturados dentro del mismo sistema a lo interno o a lo intranet de la organización. Eso es fundamental. ¿Y por qué razón se trabaja de esa manera? Porque siempre las mejores decisiones van a venir no de un departamento en concreto, no de un laboratorio, no de una sección, no de un área en concreto, sino de quienes tengan las mejores propuestas, quienes sean en términos de dar soluciones los más asertivos y los más certeros de acuerdo con la dinámica de la experiencia. Y esto lo han venido trabajando, por ejemplo, autores como Nonaka y Takeuchi, ¿verdad?, que han dedicado buena parte de su tiempo en la investigación gerencial a este tipo de organizaciones y a entender su funcionamiento. Porque si bien es cierto que las experiencias laborales son vitales, también es el tema de la autotelia,
¿verdad? Porque en muchas organizaciones, por ejemplo, la autotelia es casi una utopía a intentar imitar, porque la gente no se siente complacida con su sitio de trabajo o sencillamente funcionan desde el punto de vista de la exotelia. Es decir, bueno, voy, cumplo con mi horario, cumplo con los requerimientos, cumplo con los objetivos y con eso es suficiente para sacar mi trabajo a flote o hacer un logro importante. Mientras que cuando la autotelia está en boga, como se dice tradicionalmente, el trabajo deja de ser un trabajo para convertirse en un placer. De ahí entonces es la explicación somera, una sinopsis de lo que es nuestro trabajo liderazgo gerencial autotélico en organizaciones caóticas tras complejas. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Magda Cejas, estoy junto al doctor Derly Mendoza haciendo uso de mi presentación que ha sido titulada Educación Superior, Análisis de las Funciones Sustantivas del Sistema Educativo Ecuatoriano. Mi agradecimiento y también el del doctor Derly Mendoza por encontrarnos en este digno evento del primer Congreso Internacional de Filosofía, Gestión Pública y Educación auspiciado por la Universidad Nacional Experimental, a quien agradecemos enormemente esta oportunidad que nos han dado tanto al doctor Mendoza como mi persona. La educación superior la hemos visto desde diferentes 5 puntos de vista. El primero tiene que ver con la contextualización de la educación superior en Ecuador, las 3 funciones sustantivas, las competencias del educador universitario y las conclusiones. Quiero dejar constancia que estas 5 áreas lo hemos querido desarrollar en nuestro paper y por cuestiones de tiempo y de exigencia y normativa del video, indudablemente vamos a referirnos básicamente a cuáles eran los propósitos de cada una de las partes. Cuando estuvimos contextualizando la educación superior en el mundo, tratamos de dar una visión global de la importancia de lo que es la educación superior en todos los contextos, no solamente para el sector social, sino también para el económico, el político, el cultural, y lógicamente para el mundo, para las personas, y aquí la necesidad estratégica de verlo como un aliado y como un proceso que es necesario mantenerlo, continuarlo y defenderlo. Entendimos la educación superior en Ecuador, tratamos de dar una visión global desde el año 2012, donde generalmente se presentaban cambios y transformaciones que dieran lugar a una calidad de educación para Ecuador distinta de la que se venía gestando. Si bien es cierto, la educación superior en Ecuador desde el año 2010 comenzó con una serie de transformaciones en el año 2012, donde se ve fundamentalmente una serie de cambios que propiciaron para las instituciones de educación superior en este país una verdadera transformación. Quiero decir con esto que se dieron grandes oportunidades para atraer personas extranjeras que lograran formar parte de un proceso de capacitación continua y que propiciara el uso y la mejora de las competencias que se tenían en estas instituciones. Voy a hablar de 3 funciones sustantivas que son globales, son planetarias. Estamos hablando de la docencia, estamos hablando de la investigación y de la vinculación.
Desde la perspectiva ecuatoriana, la docencia se ve como la construcción de conocimiento, desarrollo, capacidad y habilidades que son el resultante de esa interacción entre profesores y estudiantes y que de alguna manera versan sobre las experiencias de enseñanza, aprendizajes que promueven la relación entre la teoría y la práctica, propiciando y garantizando la libertad de pensamiento, la reflexión crítica, el compromiso ético y lógicamente una gestión del conocimiento que cada día va más avanzada. Cuando hablamos de la investigación, en Ecuador se busca que sea una labor creativa, sistemática y sistémica, que se fundamente en debates epistemológicos, que logre potencializar los conocimientos científicos, los saberes ancestrales y, por qué no, las interculturales. Busca indudablemente la generación de respuestas pertinentes y lógicamente el uso de esa estrategia que permita que el investigador pueda difundir permanentemente todos sus hallazgos. Cuando hablamos de la vinculación en investigación y en docencia, estamos haciendo referencia en Ecuador a ese proceso que involucra la generación de capacidades e intercambio de conocimiento que van acorde a los dominios académicos. Y lógicamente se busca la construcción de respuestas efectivas a las necesidades, a los desafíos del entorno, a la mejora de la calidad de vida, al cuidado del medio ambiente, al desarrollo productivo, a la preservación, difusión, enriquecimiento de la cultura y lógicamente de los saberes. Dentro de esta perspectiva, la investigación posiblemente dentro de las funciones sustantivas es una de las prioritarias para Ecuador. Concluimos nuestro debate entendiendo que era necesario el involucramiento con un programa de educación basada en competencias, donde se refleje el aprendizaje basado en resultados, donde dé cuenta de los resultados basados en estándares y donde la evaluación sea un mecanismo pertinente para evaluar la educación con calidad. Muchas gracias. Nuevamente mi agradecimiento por formar parte de este evento y de estar compartiendo con ustedes esta gran oportunidad como fiesta académica en una institución de prestigio. Muchas gracias, me despido, Magda Cejas, en nombre de Derly Mendoza, nos complace formar parte de ustedes. Bienvenidos al Congreso Internacional de Filosofía, Gestión Pública y Educación. Mi temática disertal se refiere a la metamorfosis transdisciplinaria de la gerencia pública, una mirada desde la sociedad del conocimiento y la información. Las organizaciones públicas del siglo XXI transitan por factores sociales, políticos y económicos en entornos cada vez más complejos, influenciados por las tecnologías de la información y comunicación, circunstanciadas por el caos de su entorno. La génesis en retos de evolución origina un repensar de nuevos modos de ser, hacer y sentir organizacional. En especial, se avista el conocimiento como una tendencia gerencial que posibilita su transformación y evolución desde un enfoque abierto y dinámico, debido a que la administración pública es una realidad plural a la que hay que aproximarse desde diversos puntos de vista. Por ello, el uso de las tecnologías en tiempos inmanentes de cambio e innovación, la formulación y la ejecución de acciones adecuadas a la gestión del saber presenta nuevos paradigmas, bajo el fenómeno de la denominada sociedad del conocimiento.
En este sentido, el individuo es partícipe de la inmensa red que ha construido en torno al conocimiento y ha contribuido a la caída de las fronteras tradicionales de la epistemología, logrando así la conformación de nuevos constructos epistémicos. La inteligencia, la personalidad y la creatividad se vislumbran como la manera que precipita los acontecimientos dentro de la aldea global con una sorprendente inmediatez a través de las tecnologías de información y comunicación, muy particularmente con las redes sociales. ¿Qué hacemos frente a una gerencia pública que no ha logrado instituir un método adecuado para cimentar conocimientos que den un contacto científico indiscutible al sistema implementado hasta la actualidad? Es decir, se deben superar importantes cambios como la necesidad de cooperar, la necesidad de compartir conocimientos, la necesidad de reutilizar el conocimiento y la necesidad de formación continua de los miembros de la organización. Conviene apuntar que desde la perspectiva de la sociedad del conocimiento, de la información y de las nuevas tecnologías, de la crisis de las ideologías cerradas, nos encontramos con la llamada crisis de la gobernabilidad de las instituciones públicas, como consecuencia del exceso de organizaciones vetustas, desfasadas de los requerimientos que exige la sociedad actual. En mi opinión, al final, la administración pública, el presupuesto del Estado, los funcionarios o empleados públicos se han convertido en una justificación para crecer en lugar de buscar fórmulas que permitan, en un contexto de humanización y de avance científico permanente de la contemplación de la realidad, que nos permita ir poco a poco penetrando en el sentido que tiene la sociedad del conocimiento las llamadas nuevas tecnologías de información y comunicación. Los cambios epistémicos, las nuevas teorías y sus fundamentos permiten comprender la metamorfosis que ha surgido hasta la actualidad en relación al desarrollo cognitivo dentro de la gerencia pública, siendo que la misma se encuentra enmarcada dentro del accionar humano, como una realidad dinámica, múltiple y holística de las personas implicadas a través de sus sentidos, creencias, intenciones, motivaciones, como seres productores y conductores de conocimiento, que conllevan al logro de la innovación gerencial en su entorno de trabajo. En este orden de ideas, los últimos años, la tendencia de todas las organizaciones es adentrarse al mundo de la globalización, buscando introducir nuevos modelos gerenciales, entre ellos la gerencia del conocimiento. La perspectiva transdisciplinar constituye un desafío a los actuales proyectos de trabajo y de pensamiento científico, porque crea, como lo indica el prefijo tras, lo que simultáneamente es entre disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su propósito es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la unidad del conocimiento. Sin embargo, su alcance va más allá del marco de lo académico, para convertirse en la exigencia de cambio social, cultural y político, en una interpelación de flexibilización de las fronteras socioculturales y sociopolíticas. Con ello, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha introducido un elemento transformador, el modelo de producción transfigurada a partir de la nueva realidad, mediante el cual se construyen paradigmas basados en el conocimiento adquirido a través del aprendizaje organizacional de contenido epistemológico, centrados en el marco de la gerencia estratégica de creación de valores, en un ambiente donde lo cotidiano es enfrentarse a nuevas y cada día más complicadas realidades organizacionales, donde se entrelazan situaciones técnicas, coyunturales y humanas. Desde esta perspectiva emerge el denominado trabajador del conocimiento, a nivel gubernamental, quien debe ser eficaz y eficiente en el cumplimiento de sus funciones. Sin que se pueda olvidar que desde el punto de vista de las organizaciones, donde radica la verdadera importancia en virtud de que las estructuras buscan siempre mayor productividad, pero que ahora se consigue no solo con elementos físicos, sino con algo que ya no se puede controlar, como es el propio personal, como lo es el saber. Desde esta perspectiva, la administración pública en Venezuela tiene un gran desafío por enfrentar: la implementación del gobierno electrónico como herramienta que coadyuve a su gestión de cambio, desde la mirada de la sociedad del conocimiento, reconocer a las potencialidades en la aplicación de tecnología de información y comunicación, aumentando la eficacia y la eficiencia en su servicio. Es así como la incorporación de la gestión del conocimiento
a las actividades de la administración pública, permitirá transformar la información y el conocimiento en un activo para la gestión administrativa, a la cual se le articulan factores como la innovación, la creatividad, el aprendizaje, la productividad, el trabajo compartido. Para alcanzar a ejercer exitosamente la transdisciplinaridad, corresponde llegar a comprender la composición de las cosas, en cuanto que éstas serán siempre relacionables con cualquier otra. Por lo tanto, todo lo que podemos y nos importa llegar a entender de ellas es que forman parte y se conectan, aunque a cada cargo o funcionario o funciones, dentro de sus áreas de trabajo, dentro de los órganos o entes de la administración pública se ha querido pensar y se ha propuesto de modo aislado, no podemos concebirla así, porque tarde o temprano encontraremos los lazos que las unen. En otras palabras, es esencial implementar la innovación propiamente gubernamental, relacionada con el desarrollo de la gestión transdisciplinar en el seno de la gerencia, favoreciendo y desarrollando todos los medios técnicos que tengan a disposición con vistas a dotar a la gerencia pública transdisciplinar emergente de la dimensión universal requerida, y de forma general seguiremos teniendo en cuenta la dinámica interdisciplinaria, pero no ya solamente desde la perspectiva de un trabajo en conjunto de las disciplinas y diferentes ciencias, sino como una integración total y concreta que haga participar cada aspecto de la vida de quien se incluya. En definitiva, en las nuevas sociedades del conocimiento opera como un principio de realidad cambiante y operante, donde vivimos en un mundo extrapolado por la innovación y producción constante y perseverante de conocimiento, dando surgimiento a nuevos conocimientos a través de construir erudiciones y técnicas del sector público, orientándose al rendimiento y los resultados, gestionando los asuntos del gobierno, rediseñando las operaciones de sus estructuras públicas, sustentándolas no solo en la utilización de herramientas técnicas y tecnológicas, sino en una concepción que justifique la no proyección ni la expansión de volúmenes burocráticos. Muchísimas gracias.